Bien, la Comisión de Constitución despachó el proyecto que reforma el sistema notarial, el que quedó en condiciones de seguir su tramitación en la Cámara de Diputados. La iniciativa, sin embargo, no es bien vista por la Asociación de Notarios, que teme una mayor judicialización. Vamos a conversar sobre este tema y por lo mismo vamos a tomar contacto con Mauricio Astudillo, presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores de Chile. Mauricio, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenas tardes, Francesco. Mucho gusto, a sus órdenes aquí. Bueno, a nosotros nos tocó conversar hace poco a propósito de lo que significan los cambios de nombramientos y otras materias más, pero no teníamos en el juego o en la mesa con tanta fuerza la palabra desnotarizar. Desnotarizar un poco el sistema, y se hablan de estos 49 trámites que a ustedes de alguna forma les preocupan, a algunos particularmente, pero quiero entrar en las convicciones de este gobierno, porque si bien ellos están al tanto a propósito de los puntos que quieren hacer ustedes y los alcances que hacen frente a otros, como por ejemplo el tema de los nombramientos, dicen hay suficiente convicción con que estos 49 trámites sí pueden dejar de ser por parte de la notaría. ¿Qué le parece a usted? Sí, lo que pasa es que, mira, te aclaro un punto. Lo que ocurrió hoy día en la Comisión de Constitución fue que se despachó el primer trámite legislativo, pero que eso se logró gracias a que el mismo gobierno retiró la proposición de estos 49 trámites, sacarlo de la esfera de los notarios. Y hay que aclarar también que estos 49 trámites no es que se eliminaran, sino que simplemente era una suerte de prohibición de hacerlo ante notario. Afortunadamente el gobierno recapacitó en este punto, siguiendo también como secuela del rechazo que la Comisión de Constitución había hecho a la posibilidad de facultar al presidente para hacer esta, entre comillas, desnotarización, fue que el Parlamento pudo despachar este proyecto en este solo primer trámite. Ahora, a nosotros no es que nos preocupe realmente si más o menos trámites se hacen ante notario. Lo que nos preocupa es que los trámites que sí necesitan hacerse ante notario, porque se necesita dotar de fe pública a determinados actos y contratos, eso sí queden en la esfera notarial y no se añada inseguridad a los ciudadanos, porque la inseguridad en definitiva se traduce en judicializar los problemas. Sí, yo iba al punto de la convicción con respecto al concepto de notarizar, porque usted dice, claro, hay ciertos trámites que perfectamente, probablemente podrían no ser parte de esto que usted llama como la fe pública con respecto a ciertos movimientos, trámites, etcétera, pero otros que sí son importantes. Pero el punto es como responder a una demanda ciudadana, así lo plantea el gobierno, con respecto a que existe cierta molestia, malestar, en fin, hay una suerte de prestigio que está jugado con respecto a las notarías. ¿Cómo se toman eso ustedes? Bueno, nosotros hemos pedido expresamente al gobierno, por escrito, enviamos un oficio pidiéndole efectivamente dar aplicación a dos normas legales de antigua data, una de los años 80 y de la otra de los años 90, que permiten efectivamente sacar de la esfera de los notarios determinadas actuaciones. Y eso se puede lograr simplemente instruyendo a los servicios públicos a que las personas, por ejemplo, si van a hacer un trámite ante un servicio público, y el funcionario le dice necesito fotocopia de su carné legalizada, no es obligación que esa persona vaya a la notaría. La normativa dice que el propio funcionario que está pidiendo ese documento puede obtener la fotocopia y certificarla. Eso es simplificar la vida a las personas, y eso se podría hacer desde ya por parte del gobierno. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué no lo hace, cree usted? Tiene que haber, no hay claridad con respecto a lo que se quiere hacer. De alguna manera algunos decían que se aceleró este último trámite a propósito, de nuevo, de una demanda ciudadana, y lo hemos visto en otros proyectos. ¿Usted sigue la misma línea con respecto a esa crítica o no? Yo no sé si esto se aceleró o no a propósito de una demanda ciudadana. El gobierno le ha puesto suma urgencia a un sistema, a la modificación de un sistema que los propios parlamentarios han dicho que no está en crisis. Un sistema que incluso la Fiscalía Nacional Económica y todos los mensajes presidenciales que se han enviado junto con otros proyectos han dicho que funciona y que es eficiente. Ahora, eso no quiere decir que no necesite modificaciones, modernización, mejoramiento, con los cuales por lo demás estamos de acuerdo. El tema está en que eso debe hacerse con la debida ponderación. Y mientras tanto, claro, podemos dar aplicación a las leyes vigentes.
simplemente instruyendo a los servicios públicos a que no exijan a las personas hacer trámites notariales que podrían hacerse directamente ante esos servicios que correspondan. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con declaraciones juradas de hechos propios, la residencia, esa declaración bastante absurda de que estoy vivo o soy soltero. Esos documentos debiera, por ejemplo, darlos el registro de personas, que es el registro civil, o recibirlos el propio funcionario público que lo está solicitando, y no enviar a las personas a hacer un trámite innecesario a una notaría. Esos trámites no han sido inventados por los notarios, son exigidos fundamentalmente por las empresas, por los servicios públicos y por las empresas de servicio público también, a veces que son empresas privadas pero que prestan un servicio público. Entonces, lo que nosotros proponemos simplemente, desde ya, facilitarle la vida a la gente, eliminando de la esfera notarial estos trámites, dando simple aplicación a normas legales que llevan 20 o 30 años dictadas. Solamente para efectos de entender mejor, ¿por qué ustedes plantean que una transformación de ciertos trámites podría acarrear que las personas tengan que pasar por juicios más a menudo? Muy simple, por ejemplo, dentro de los 49 trámites que se eliminaban, 22 de ellos decían relación con la imposibilidad de ser otorgados por escritura pública. Se estaba impartiendo casi una orden a las personas, una prohibición de otorgar por escritura pública determinados trámites. Y algunos de ellos eran muy importantes, por ejemplo, el arrendamiento de predios agrícolas. Hay muchas personas que no cuentan con el capital para comprar una propiedad agrícola y son agricultores arrendatarios. Estas personas celebran contratos de arrendamiento a largo plazo. ¿Para qué? Para poder hacer inversiones. Por ejemplo, plantar con árboles frutales un predio. Si ese contrato no está hecho por escritura pública y el arrendador vende la propiedad, el nuevo propietario no está obligado a respetar ese contrato de arrendamiento y la persona va a perder su inversión. Ese es el problema. Esas son las cuestiones que hay que ver con detención, caso a caso, y entendemos qué es lo que captó el gobierno de lo que hemos dicho nosotros, y por eso optó por retirar esta propuesta de eliminar o prohibir que algunos trámites se hagan ante notario. Sí, retirar por ahora. Ahora, como asociación ustedes han planteado otros puntos con respecto, por ejemplo, al tema de nombramientos también, incluso han criticado que de hecho su propia propuesta es más exigente que la que está trabajando el gobierno sobre ese tema. ¿Hay una mala relación en este minuto con el gobierno a propósito de las distintas transformaciones que se necesitan en el sistema? Mira, en primer lugar, nosotros compartimos mucho del diagnóstico que se hace de los problemas que tiene el sistema notarial y registral chileno. Compartimos la idea de que se debe mejorar la fiscalización, compartimos la idea de que se debe modernizar con empleo de tecnología, compartimos la idea de que los nombramientos deben ser por méritos y por antecedentes. Pero, claro, por ejemplo, en el tema de nombramientos, sí, somos más exigentes nosotros que el gobierno. Nosotros lo que proponemos es que las personas que obtengan un mejor puntaje en un concurso de conocimientos y también de antecedentes, o sea, de trayectoria, de experiencia acreditable, sea la nombrada. Y que esto no dependa de la discrecionalidad de una o un grupo de personas. Porque siempre que admitimos discrecionalidad, admitimos también la posibilidad de que personas que no tienen quizás la experiencia, y sí tengan cercanía a los círculos de poder, puedan llegar a los cargos más importantes. Y la verdad que eso no nos gusta. Un tema del que se habla poco, pero por supuesto es muy relevante, tiene que ver con la fiscalización a todo este tipo de servicios. Y en base a eso también, ustedes han planteado una crítica como diciendo que el gobierno con sus cambios podría provocar mayores problemas a propósito de la fiscalización y no soluciones. Pero desde el gobierno se defienden diciendo que la actual fiscalización no es buena porque de hecho hay trabas en la propia institución, muchas veces a propósito de esta misma. ¿Cuál es la verdad, según ustedes, detrás de esto? Esa pregunta tiene varias respuestas. Por ejemplo, actualmente la fiscalización de un poco más de 400 funcionarios en todo el país es llevada a efecto por un poco más de 300 jueces de letra y ministros de corte. Nosotros creemos que esa fiscalización, aún llevada por una proporción bastante buena de fiscalizados por fiscalizador, tiene deficiencias. Y esas deficiencias tienen múltiples causas. Desde luego, el exceso de carga de trabajo de los jueces o de los ministros de corte. También la falta de cursos de perfeccionamiento para jueces
y ministros fiscalizadores. La Academia Judicial, que es la encargada del perfeccionamiento de los jueces y ministros, no tiene cursos de derecho notarial y derecho registral, por ejemplo. Tampoco el proyecto actual lo contempla. Y lo que hace el proyecto actual es trasladar la fiscalización de estas 320 personas a 35 fiscales judiciales, prometiendo u ofreciendo duplicar la cantidad de 35 a 70, lo que viene siendo muy poco o mucho menos de lo que actualmente hay. Y por otro lado, se amplía enormemente el universo de personas fiscalizadas con la inclusión de la figura del fedatario, que podrán ser 5.000 o 6.000 personas más de los 415 que somos actualmente. Entonces, si por un lado reduzco la cantidad de fiscalizadores, no establezco un sistema de fiscalización, por ejemplo, que con la capacidad de dar instrucciones generales que deban cumplir todos los funcionarios, con unificación de criterios, que muchas veces, y esto son cosas que sufren los usuarios, que van a un conservador de bienes raíces y tienen un criterio y van a otro y tiene otro criterio, y muchas veces lo que están haciendo los conservadores es simplemente dar aplicación a sentencias que han sido dictadas por tribunales distintos y por ende no tienen alternativa. Es necesario, por ejemplo, que exista un órgano, un ente con facultades suficientes para unificar criterios. No lo tenemos y no lo contempla el proyecto tampoco. Entonces son ese tipo de cosas las que quisiéramos poder aportar. Bien, Mauricio Astudillo, presidente de la Asociación de Notarios, de Conservadores y Archiveros Judiciales, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias, adiós, hasta luego.